Mentalista. La bruja más poderosa del mundo. Aquila Puye es conocida en el Congo por ser una de las tantas brujas que hay en este país. Sin embargo, más que conocida, es en realidad la mujer más temida. Y es que en África, cuna de la brujería, este tipo de cosas se toman muy en serio. Tanto así que los africanos, incluyendo los gobiernos, dan por sentado que la brujería y las prácticas oscuras son una realidad. Pues bien, Aquila Puye, según los brujos y brujas del Congo, es la bruja más poderosa del mundo. Tal es el mito, leyenda, historia o aura que envuelve a esta mujer que le ha llevado a poseer el indiscutible puesto de la bruja más poderosa del mundo. Sus hazañas se cuentan como hechos reales por multitudes, las cuales infunden miedo entre los habitantes de casi todos los rincones del Congo. Se cuenta que es capaz de camuflarse entre la naturaleza y escuchar conversaciones en cualquier lugar, esconderse de quienes la buscan e inclusive puede permanecer así durante días. Es como un espíritu, dicen algunos. Otros en cambio piensan que sus poderes llegan hasta donde nadie jamás lo ha logrado y que su pacto con los antiguos espíritus protege a esta mujer de cualquier maldición o perjurio que se quiera cometer contra ella. Es capaz de convertirse en animales, como una especie de nahual, y existen historias en que se le asocia con un águila. Se cree, vuela convertida en esta ave para visitar las aldeas o pueblos en busca de niños, a los cuales más tarde se lleva con ella durante la noche, o peor aún, son los mismos padres de estos niños quienes, deshonrados por alguna malformación o travesura del pequeño, deciden ofrecer como tributo a los antiguos espíritus, y es Aquila Puye quien se los lleva. Los orígenes de esta misteriosa mujer son inciertos, pero se sabe que desde tiempos remotos existe en el Congo. De hecho, se tiene documentación que data desde que el Imperio Romano exploraba las costas africanas, en donde se le describe como una cazadora de almas, una especie de fantasma que llega durante la noche a los campamentos y fuertes de los soldados para robarles el alma a través de un suspiro. Es por eso que quizás se le conoce como un espíritu y no como una persona normal. No obstante, existe una leyenda que cuenta que fue una mujer esclava de alguna tribu en África, quien consiguió escapar junto con su esposo y sus hijos, pero que durante la travesía las cosas no fueron tan bien, pues a pesar de todo, el jefe de aquella tribu ordenó que los persiguiesen hasta matarlos. En un intento por salvar a la familia, el esposo hace un sacrificio y se arroja a un barranco junto con quienes les perseguían. Aquila tomó a sus hijos, uno en cada brazo, y juró matar a toda la tribu y sus descendientes. Justo cuando todo parecía haber acabado, aparecieron más hombres dispuestos a matarlos y reclamar una recompensa que el jefe de la tribu había impuesto por sus cabezas. Entonces, sabiendo que la codicia y maldad del ser humano jamás la dejarían en paz, Aquila, con sus dos hijos, uno en cada mano, los miró fijamente a los ojos, y de su voz salieron palabras sin sentido para aquellos hombres, pero tan aterradoras y llenas de odio, y aquellos cazadores de recompensas se quedaron mudos ante aquel suceso en el que Aquila sostuvo a sus hijos, y tras su esposo, ella también se lanzó al vacío con sus dos hijos, uno en cada brazo, hasta perderse en el abismo. Muchos dicen que no murió,
y que aquellas palabras fueron una especie de conjuro antiguo para adquirir inmortalidad, que cuando se arrojó al vacío se convirtió en un águila y que se aferró tanto a sus hijos que cada una de sus alas es cada uno de sus hijos. La historia es fascinante, aunque no deja de ser solo eso, una historia. Pero en África, y más aún en el Congo, estas historias son tan reales para la gente que Aquila, la bruja más poderosa del mundo, es temida y respetada por todos quienes practican las artes oscuras, malditas y adivinatorias en este país. Yo soy el documentalista y esto fue Aquila Puye, la bruja más poderosa del mundo. Saludos especiales para Yendi HR, Cuentos de Terror Inusuales, Lalu, Donaldo Erazo, F. Macero Ramírez, Enrique Cortés, Agar Branger, Ángel Bazán, Manuel Alejandro Castañeda, Arturo Witwiki, CH Anticristo y Chucky Hardy, Pandeta Ali, Rivera Armando, Fernandroid Barajas, José Alberto Loya Santiago, Iván Black. Un saludo muy especial a Marina Rodríguez, desde México hasta Argentina. DXBoy Rapero 502, Tobías Goncebate, César Feria, Omar Hernández Martínez, César David Márquez Trujillo, Chark Barbón, Survival Craft Games, Pablo Acosta Vidal, Antonio Galvez, David Calzada, Sibera 5.0, Lobo Blanco, Limón Verde, Carlos Antonio Manjarres y Anakin Skywalker 2015. No olvides suscribirte al canal y compartir los videos. Gracias y hasta la próxima.